La Fábrica 92.3 FM y Canal 41 UHF presentan Fábrica Noticias. La información más completa y veraz a través de la radio y televisión. Fábrica Noticias, con la conducción de Camilo Ponce Torres. Bienvenidos. Amigos y amigas, un cordial y afectuoso saludo. Les damos la más cordial bienvenida a Fábrica Noticias a través de Canal 41 HD y Fábrica Radio 92.3 FM. El día de hoy iniciamos una nueva semana de labores. Esperamos de que este mes de diciembre sea positivo, lleno de buenas noticias para todos y cada uno de ustedes. Estamos celebrando ya también en la capital de los ecuatorianos las fiestas de Quito. Hay varios eventos que se han programado y también pues tenemos importante material informativo para todos y cada uno de ustedes a través de Fábrica Radio, Fábrica Televisión y también a quienes nos siguen en las redes sociales, tanto en el Facebook como también en el Twitter. Queremos dar la bienvenida a nuestra primera invitada aquí a Fábrica Noticias. Se trata de la asambleísta Silvia Salgado Andrade, asambleísta de Imbabura. Vamos a hablar de varios temas, pero principalmente vamos a iniciar hablando acerca de la aprobación del presupuesto 2018, en donde hay un incremento para el sector educativo, un incremento de cerca del 20%, que esta mañana dieron inclusive una conferencia de prensa las autoridades educativas del país y de la zonal, hablando acerca de cómo va a ser invertido este incremento en lo que respecta al sector educativo. Bienvenida a Fábrica Noticias, Silvia, un gusto tenerla con nosotros. Gracias, Camilo. Un saludo a todos los televidentes, a los oyentes y también a los cibernautas, como usted informa. Muy complacida de estar acá, precisamente para dar cuenta a la ciudadanía de que en estos 6 meses hemos procedido a aprobar el presupuesto del año 2017, que estaba prorrogado. Luego, en este últimas semanas, también el presidente Lenín Moreno envió una ley llamada de reactivación económica del país, en donde el contenido de esta ley, si bien es cierto, han podido tener algunas rectificaciones, sin embargo hay cosas muy importantes, o sea, que esclarecer, ¿no? Y que beneficia especialmente al sector productivo. Me refiero, por ejemplo, lo que significa el que los microempresarios, los pequeños empresarios, los pequeños industriales inclusive, estén exentos del impuesto a la renta, ¿no? De este llamado anticipo del impuesto a la renta, en categorías que van desde quienes superan los $300,000 anuales, los 500,000 y el millón de dólares anuales. Entonces hay exenciones, es decir, o sea, unos no pagarán, otros pagarán únicamente el 60% y otros el 40%, como un mecanismo de estimular precisamente al sector productivo. Hablemos, por ejemplo, de lo que significa incrementar el presupuesto para los GATS, tanto a nivel de municipios como consejos provinciales y juntas parroquiales también, porque había algunas juntas parroquiales que estaban realmente con un ingreso distorsionado, especialmente las que se aprobaron a partir del año 2010. Y lo que se hace es ampliar la capacidad de crédito que tienen los GATS para poder acceder a créditos con el BEDE, tendiente justamente a que estos organismos puedan atender especialmente lo que son obras de infraestructura básica, agua potable y alcantarillado. Y en el caso de los GATS provinciales, lo que son riego y el tema de la red vial. En otras circunstancias también, esta propia ley, el presupuesto, lo que hace también es redefinir un poco la distribución de estos recursos en temas de impuestos, especialmente, como usted decía, para el sector educativo, que en este caso ha ampliado los cupos del acceso a los estudiantes aspirantes a la universidad y por lo tanto hay que reconocer también a las universidades los recursos para contratar más profesores y obviamente poder garantizar que esa ampliación de cupos esté respaldada con un tema de presupuesto, si no termina siendo demagógico el decir que todos los estudiantes ya podrán entrar cuando no tienen recursos a las universidades. Y especial interés hemos puesto en los recursos de la formación técnica y tecnológica, que nos va a permitir justamente el repotenciar algunos institutos y en el caso de nuestra provincia informarles que hemos puesto interés en conocer la situación, por ejemplo, del Instituto Daniel Reyes,
¿no? Que da cuenta de una identidad artística que tenemos los imbabureños, lo mismo en el caso del Instituto de Música Luis Ulpiano de la Torre y obviamente el Instituto 17 de Julio, que lastimosamente en un proceso de calificación están, diría yo, en la última categoría, ¿no? Es decir, los que tienen el riesgo de cerrarse. Entonces, en esas circunstancias, como imbabureña y representante de la provincia, mi preocupación ha sido el de que se informe en qué circunstancias están estas instituciones educativas y la necesidad que tiene el Estado de repotenciarles, de apoyarles, de hacer un seguimiento capaz de que no se pierda no solamente esa tradición, sino ese verdadero potencial del que tenemos los imbabureños, que es en el campo artístico, en el campo de la cultura, y que no podría entenderse Imbabura sin una institución que dé cuenta, por ejemplo, donde nuestros jóvenes vayan a tener una profesión en el campo de la pintura, de las artes plásticas, pero también en el campo de la música. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros inclusive emprendimientos están fundamentados en la música, y cuando no tienen ese espacio yo creo que sería un grave error y una afectación a los imbabureños. ¿Cuáles son las dificultades que atraviesan actualmente estos institutos 17 de Julio, Daniel Reyes y Luis Ulpiano de la Torre? Bueno, primero que de acuerdo a la ley, estos venían siendo parte de las instituciones educativas secundarias. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso, el colegio Daniel Reyes. El instituto estaba también como parte del colegio. Ahora el colegio demandó, por ejemplo, las instalaciones, sus recursos, sus laboratorios, y quedó el Instituto Daniel Reyes en el aire. Capaz de que en este momento entiendo que está funcionando en alguna escuelita, ¿no? Y están con el papel en donde dicen, creas el instituto tal, y nada más. Entonces, mire, están completamente desmantelados en temas de infraestructura y obviamente sin los recursos, o sea, que implica garantizar el contrato de profesores y garantizar, o sea, la formación, porque tampoco se justifica que hayan institutos en donde la formación no sea de calidad y no garantice, o sea, que ingresar a estos institutos sea una posibilidad inclusive de tener una acreditación, o sea, académica. Entonces, estamos en ese problema, o sea, sin infraestructura propia, sin los laboratorios, sin los recursos diría, académicos, que son precisamente el tener la capacidad y los recursos para tener una planta docente, sin esa confianza, diría, para que los jóvenes accedan a una institución, o sea, que les garantice su porvenir. Entonces, esto ha generado una inestabilidad. Y realmente si alguien viene y me dice, sí, es que lo que pasa es que ya no hay estudiantes para la formación técnica y tecnológica. Yo lo que creo es que se desestimuló, se descuidó, se afectó a los institutos y por eso no hay estudiantes. Tenemos que entrar más bien a recuperar esa vocación de la formación artística en nuestra provincia y verlo como parte de nuestra identidad. Entonces, estamos en eso, se va a crear un modelo capaz de que no se queden únicamente como tecnólogos, quienes quieran continuar sus estudios, lleguen inclusive a sacar una especialidad técnica y luego también tengan la posibilidad de sacar una maestría. Y esto tiene que estar respondido, Camilo, con el reconocimiento remunerativo. No puede ser que quienes ingresan a la formación técnica y tecnológica estén condenados a ganar menos, ¿no?, que la universidad. Entonces hay necesidad realmente de revalorizar, de repotenciar este tipo de formación. Y como ha dicho Lenin Moreno, él ha comprometido 20 o 40 universidades de formación técnica y tecnológica. Aspiramos entonces a que una de esas universidades para la formación técnica y tecnológica, una de esas sedes sea acá en Imbabura. Y para eso necesitamos saber, yo acabo de reunirme este momento con las autoridades del 17 de julio que funcionan en el SECAP, ¿no? Entonces hay que constituir una red de instituciones aquí en la provincia o en la zona capaz de ir ya mirando esa posibilidad. O sea, la zona debería tener una universidad de formación técnica y tecnológica que implica ser la sede de estos institutos,
de formación técnica. Entonces, en eso estamos, en esto muy de cabeza, o sea, porque yo creo que si algo le hace falta a Imbabura es tener estas oportunidades de sacar provecho a lo que conocemos, a lo que somos, ¿no? Tenemos un potencial muy innato y esto yo creo que se trata del tema del turismo, de la cultura, de las artes, de la música, de la pintura, que ha sido, o sea, en múltiples casos las ocupaciones, la profesión de los imbabureños. Y como que al no estar funcionando esto nos arrancaron, ¿no? Algo nos arrancaron. Mire, tenemos una fábrica Imbabura, por ejemplo, acá, ¿no? Y aquí y en el cantón, especialmente Antonio Ante, tenemos una vocación de la gente en el tema textil. ¿Dónde está el instituto que forma, ¿no es cierto?, profesionales para esa actividad productiva? Entonces, esta formación técnica y tecnológica tiene que verse como la respuesta a la necesidad en el territorio y tiene que haber convenios con el sector productivo. ¿Qué necesita el sector productivo? O sea, en cuanto a las universidades o a la formación técnica. Entonces tiene que haber un acoplamiento necesario. No podemos producir 100, 500 tecnólogos que no necesita la actividad productiva en la provincia. Así es. Entonces, así va a estar concebida la ley, especialmente reforma a la ley de educación, y desde ya estamos en esta ley de económica urgente, un poco preveyendo que los recursos que se destinan para los emprendimientos a nivel de este tipo de actividades económicas tengan las garantías con los incentivos tributarios. Hay otro caso, se ha identificado, por ejemplo, que esta ley que grava los impuestos a las tierras, ¿no?, a quienes posean más de 25 hectáreas en nuestra provincia también estaba afectando. Esta ley elimina esa ley de pago de tributos a las tierras. Existen otro tipo de incentivos, especialmente para lo que es algunos sectores que están castigados de por vida en la central de riesgos, ¿no? También se está planteando de que la Superintendencia de Bancos asuma esta responsabilidad del registro de la banca, la banca que está en mora, y realmente no se condene a quienes cayeron en mora por una u otra razón a que sean realmente personas que no tengan ya acceso nunca más al crédito o tengan problemas. Por lo tanto, también habrá y se reglamentará para que en cuanto honre la deuda, tengan la capacidad también de liberarse y de poder acceder al crédito. Sí, porque se demora mucho tiempo y a veces inclusive por ser garante sufre estas consecuencias. Acudieron una comisión a hablar de los jubilados respecto al pago de los incentivos que ya se está procediendo con enfermedades catastróficas. ¿Qué noticias hay para los jubilados de Imbabura? Me han pedido inclusive que querían reunirse con usted, con los asambleístas, para hablar de este tema, porque algunos ya han recibido este pago y entendemos de que la situación económica del país se va a hacer por partes. ¿Cómo está esta situación para conocimiento de los jubilados de Imbabura, de Carchi, y que están pendientes precisamente de este pago, de este incentivo que está pendiente para los jubilados? Recordemos, este incentivo de jubilación se creó por ley en el año 2010. No existían, antes se jubilaban y a la casa, ¿no? Después de cuántos años de servicio. Hoy, a través de esta ley que está vigente, esta ley no ha sido reformada, no ha sido derogada. El problema es de que no ha habido recursos para pagar. Y por lo tanto, en el año 2015 se frena, se pagó 2013, 2014. En el 2015 ya se empezó a tener problemas. Entonces tenemos deudas del Estado hacia los jubilados por este incentivo del año 2015, 2016 y 2017, inclusive parte del 2014. Esto sumado, esta deuda pendiente, rebasa los $1.000 millones. Es bastante. Es bastante. O sea, yo creo que si no se le habla así a la gente, con la verdad, de pronto caemos en esos ofrecimientos. En el año 2015 estaba presupuestado para el pago de este incentivo 26 millones, necesitándose 300, 400 millones. En el 2016 persiste con el mismo rubro. En el 2017 el gobierno de Lenín Moreno es el que sube a 314 millones en el 2017.
Y en el 2018 lo que nosotros hemos hecho es al menos que exista la misma cantidad. Es decir, cerca de 700 millones de dólares estarían destinados al pago de este incentivo de la jubilación. Pero estos 700 millones no están ahí guardaditos y empieza mañana a repartirse. Esto apenas se aprobó los 314 millones en el mes de octubre, ¿no?, del 2017. Entonces entendemos que ya empezó. Ojalá, ¿no es cierto?, esto hasta fines de febrero se pague el mayor monto posible, pero los primeros meses de enero o del próximo año también tendrá que concluirse el pago de estos montos asignados en el 317 y para el año 2018 en el mismo monto. La prioridad obviamente tiene que hacerse un calendario de pagos porque no hay para pagar a todos. Eso es así. Habrá que entonces en el 2018 prever otros 300 o 400 millones para pagar al resto. O ojalá el propio presidente de la República busque otra alternativa, porque así se ha confirmado, de que inclusive podría ser, ¿no?, el que se busque unos recursos en organismos internacionales y que le permita honrar la deuda a todos en el próximo año. Pero esfuerzos, voluntad política hay. Hemos estado haciendo trámites, sabemos y conocemos de que quienes se jubilan llegan realmente en condiciones difíciles, muchas veces tienen enfermedades, muchas veces su enfermedad les ha ocasionado inclusive que se llegue inclusive hasta la muerte, fallecen y no ven cobrados estos incentivos. Entonces lo que nosotros estamos, tratando es de provisionar los recursos, porque lo otro sería, sí, hay algunas declaraciones de algunos políticos en donde dice, sí, estamos a favor y nosotros les ofrecemos, pero el problema es cuando tenemos condicionamientos difíciles en las arcas fiscales, ¿no? Aquí lo que se demuestra en el presupuesto del 2018, en esta ley económico urgente, es cómo los recursos de los impuestos damos prioridad a la educación, a la salud, al pago de los jubilados, a la seguridad de los ciudadanos y también al sector justicia, que es donde gran rubro se invierte en gastos de personal. En otro tema, ¿cuál es su reacción respecto a lo que fue la rueda de prensa el día viernes de la exgobernadora Paulina Bercutier? Ahora la provincia de Imbabura está sin gobernador. ¿Cuál es su criterio respecto a la salida de la gobernadora? Bueno, yo había sido invitada, asimismo me llegó una invitación desde la gobernación a una rueda de prensa. Obviamente es público nuestra posición como Partido Socialista respecto de apoyar este proceso de consulta que es de iniciativa de Lenín Moreno. Eso es lo que yo fui a la rueda de prensa, es hacerlo público y a ratificar ese apoyo una vez que ya la Corte Constitucional no se pronunció. Porque recordaremos, muchos argumentábamos y decíamos, necesita control constitucional estas preguntas, por lo tanto estábamos a la espera. Se concluyeron los plazos, se esperó 8 días más, ¿no? Y no hubo respuesta de la Corte. El presidente de la República, en sus atribuciones, decretó y pidió al CNE sea convocado por omisión de la Corte en base a la ley de garantías y control constitucional, que establece que cuando se cumplen los 20 días término y no hay pronunciamiento, se entenderá por aprobadas las preguntas. Eso era el objetivo de la rueda de prensa, y a lo que llegué a la gobernación pude también ver organizaciones sociales importantes de la provincia que querían manifestar su apoyo a la consulta. A mí me pareció muy lógico que estén ahí el Seguro Campesino, por ejemplo, asociaciones agrícolas, campesinas, estuvieron ahí comerciantes, estuvieron mujeres, estuvieron jubilados, y realmente yo creo que ahí radica la necesidad, de cambiar de estilo. Muchas veces, las autoridades piensan que lo que
ellos dicen desde las oficinas, el resto tiene que cumplir. Nosotros pensamos lo contrario. Cuando las organizaciones sociales de la sociedad civil se pronuncian, le da más sostenibilidad a la política. Y por eso me pareció bien, aceptar de que estén ahí las organizaciones. También estuvieron algunos dirigentes de algunos cantones de Alianza País, como el caso de Otavalo, de Ibarra y también de Uruquí. Pero estando frente a la prensa, la señora gobernadora manifestó que no iba a asistir. Nosotros lo que creíamos conveniente era desarrollar la rueda de prensa. Luego conocimos de que ella renunció aduciendo dos cosas. La primera, de que tenía presión del Partido Socialista. A la señora descartarle que nosotros no tenemos ni interés en la gobernación, nosotros no somos partido de gobierno, por lo tanto los conflictos del movimiento país los resuelven ellos. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos preocupados de que el gobierno le cumpla a la gente. No le cumple en la salud, en la educación, los emprendimientos, las universidades que se ofreció, la casa para todos, el incremento del bono. Eso sí, estamos ahí nosotros presionando. De ahí los conflictos internos de país, problema de ellos. Y ojalá no incidan en la gente, en el resto de la gente, que nada tiene que ver con los problemas que todavía hay por resolver. Segundo, la señora había indicado de que ella no se sienta en la mesa porque había personajes con falta de ética. De dudosa ética. Entiendo yo que una persona que hace esas aseveraciones tiene que tener la entereza de indicar, el por qué lo dice, porque dejar flotando en el aire también es una forma, ¿no es cierto?, de a la gente ocultarle algo. Entiendo que tiene problemas la señora con una dirigente de país que también estuvo ahí. Entonces, y tercero, me disculpa, pero yo soy así, ¿no? Presumo, como no se fue explícita la gobernadora, presumo que más bien el problema es por la falta, diría yo, de decisión para representar a un gobierno que propone una consulta, que tiene que hacer campaña por el sí, y cuando uno no tiene definiciones, de pronto esa es la razón de la renuncia de la señora exgobernador, ¿no? El mantenerse de representante de un gobierno y tener la indecisión de estar con el sí o con el no, o de decir una cosa y que sus funcionarios, ¿no?, por los cuales tiene que responder, no tengan ni la claridad, ¿no es cierto?, del contenido de la consulta. Yo pienso que lo más justo es lo que ella hizo, hacerse a un lado, porque entiendo yo no tenía una definición respecto, ¿no?, de la consulta que promueve el gobierno y que ella estaba representando acá en la provincia. Por lo tanto, aquí cada cual asume sus responsabilidades, nosotros las nuestras, y es obvio, que esto resolverá el movimiento país, no es nuestro problema. Bien, a propósito de este tema, el actual asambleísta Diego García, José Chalá y también Gabriela Rivadeneira han mostrado su apoyo al no en las preguntas de la consulta popular. ¿Cuál es su criterio? De alguna manera participaron juntos en las últimas elecciones y pues tres de los asambleístas, como que les mencionan, han manifestado que van a votar no en algunas preguntas de la consulta popular. Estuvieron inclusive apoyando al expresidente Rafael Correa en Esmeraldas. ¿Cuál es su criterio respecto a este tema? Pues que a un poco causa preocupación, sobre todo acá en la provincia de Imbabura. Bueno, yo les digo a los imbabureños, nosotros tenemos que tener la capacidad de separar las cosas. En este caso, la provincia tiene múltiples necesidades, su población, sus ciudadanos están demandando algo que de manera conjunta, tanto Diego García como José Chalá y como Silvia Salgado, como parte inclusive de una alianza, ofrecimos a la gente. Entonces nosotros no podemos ir a decir a la gente, no, mire, tenemos problemas en el movimiento y por lo tanto no podemos cumplir. No, mi posición es como representante de Imbabura hacer y ayudar al gobierno para que cumpla con la gente. La segunda cosa que me parece que tiene que estar claro, nosotros o personalmente, yo no puedo desconocer ni desconocemos lo que ha sido un proceso de 10 años liderado por Rafael Correa. Las cosas están ahí, las obras están ahí. Entonces, que no se confunda la gente de decir, que hay
actitudes de deslealtad a una persona que hizo obra en la provincia de Imbabura, de ninguna manera. Nosotros desde el inicio hasta el final apoyamos a Rafael Correa. Las obras están ahí, las defenderemos. Pero también en la campaña les recordaré a los señores asambleístas que hoy no apoyan al gobierno, que también nos comprometimos con la gente a combatir la corrupción. Cuando la gente nos decía, ¿no es cierto?, que había problemas, que había robos, que había delincuencia, nosotros nos comprometimos. Entonces yo lo que estoy haciendo es lo que me comprometí con la gente, a combatir con la corrupción, y por eso estamos impulsando la consulta en donde se propone muerte civil. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes robaron se vayan a la cárcel, después no puedan otra vez regresar como autoridades, como candidatos o como contratistas. Entonces eso estamos haciendo con la gente, cumpliéndole a la gente. Le dijimos, ¿no es cierto?, a la gente que hay que reactivar el tema económico, la ley de plusvalía, a pesar, ¿no es cierto?, de que consideramos, o sea, que esa ley tiene que luego reglamentarse o regularse a través de otro proyecto. Hoy se propone eliminarle porque ha causado daño a el sector, a la actividad, o sea, de la construcción, y ha frenado trabajo para nuestros albañiles, para nuestros carpinteros, para los que hacen bloques, para los que hacen ladrillos, para los que hacen puertas. Es decir, o sea, hay problemas en la economía y hay que reactivar la economía. Hemos propuesto que ninguno de los delitos contra nuestros niños, especialmente de violencia sexual, prescriban. Está en la consulta. Y hemos dicho, hay que recomponer y volver el espíritu a Montecristi cuando no se puede entender, o sea, que hubo problemas en 10 años en donde no hubo realmente garantías de que sea un proceso democrático, un proceso ético y un proceso que garantice también principios, y por eso es que se había perdido mucho en temas de la revolución ciudadana, mucho apoyo. Por lo tanto, o sea, hay una propuesta respecto a que la gente se pronuncie por la reelección y definir. Al final, lo importante es saber qué piensa la gente, y todos los resultados, o sea, que de esto se derive, tenemos que acatar. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo creo que los asambleístas tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía en la medida, pero yo al menos, o sea, no tengo lealtades a personas, sino a un proceso de la revolución ciudadana, que lo defenderemos, pero que también hemos sido firmes y claros. Hay que corregir lo que está mal. O no está mal que haya problemas en el acceso a las universidades. O no está mal que haya sobreprecios en las obras. O no está mal que el Consejo de Participación Ciudadana no garantice la mayor transparencia en la elección de las autoridades de control. O no está mal que estas autoridades de control se hayan prestado para la corrupción. O no está mal de que el sector productivo realmente esté estancado y no haya trabajo. Entonces, esa es nuestra lealtad a la gente, a que se cumpla ese plan de trabajo. Hay una nota de prensa que señala que Luis Nogales ha sido propuesto por Jorge Martínez, Inés Almeida por su cercanía con el presidente Lenín Moreno, y también Iván Andrade serían los opcionados para la gobernación. ¿Qué conoce usted respecto a esta nota de prensa? El Partido Socialista no ha avalado ninguna candidatura, ni de Iván Andrade, ¿no? Entendemos, o sea, y sí conocemos de que ha sido propuesto el señor Nogales, ¿no? Pero en todo caso, o sea, como Partido Socialista nosotros no avalamos ninguna precandidatura. Se nos ha pedido la colaboración en algunos espacios acá en la provincia, y se les ha dicho que el partido resolverá, ¿no es cierto?, sobre qué persona y sobre qué espacio el partido pueda hacerse responsable, no en función, o sea, de cuotas o de reemplazar a nadie, sino en función de contribuir, entendemos, y obviamente eso no está resuelto, pero el asunto de la gobernación, entiendo que serán las autoridades políticas, en este caso del movimiento país, o sea, que decida. Nosotros no hemos aceptado ser parte de ninguna terna. Por lo tanto, o sea, hay que retirar esos nombres, porque después, o sea, sale un nombre, el otro se enoja, el otro se... No, aquí no se trata de eso. Nosotros como Partido Socialista no participaremos ni en la terna para gobernación,
pero se nos ha pedido, por ejemplo, de parte del Ministerio de Salud, o sea, que ayudemos a que ese espacio sea importante, que el sector productivo, por ejemplo. Entonces, de pronto, o sea, esos podamos, o sea, decidir como partido también, o sea, participar, pero en el tema ya político no es nuestro problema el conflicto de país y resuelvan los que tienen que resolver. ¿Cuándo tomará una decisión respecto a este tema del Partido Socialista? ¿Respecto a qué tema? A poner justamente a personas que vayan precisamente a sumar al trabajo del presidente Lenín Moreno en la provincia y en el país. Bueno, nosotros estamos ya preparándonos. El día viernes inscribimos el partido en el CNE para la participación en la consulta. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de registrarnos y hacer campaña como partido político por el sí. Entonces, eso sí vamos a hacer y ya estamos organizando. Vamos esta semana, asimismo, a reunirnos a ver cuáles son las propuestas en donde el partido puede participar y si nosotros vemos, o sea, que la autoridad, o sea, la cartera de Estado que propone ese espacio, o sea, nosotros plantearemos nuestro plan de trabajo, si no nuestras condiciones, al menos, ¿no es cierto?, nuestra agenda. Y nuestra agenda es el que se escuche a las organizaciones en sus demandas. Entonces, si es que nos dan cualquier espacio, será bajo esas condiciones, con las organizaciones, sus demandas primero, y si es que hay esas garantías, lo asumiremos, si no, no. Bien, en otro tema entendemos de que esta semana viaja como veedora de las elecciones de Venezuela. ¿Qué significa para usted ser parte de estas elecciones que se cumplirán el próximo domingo? Bueno, el tema de Venezuela es importante para la región. Vemos que lo que ha sucedido en estos últimos años sobre los actos de violencia en ese país ha definido realmente que haya y se instalen mesas ya de diálogo entre la oposición y el sector oficialista. Por eso es que desde la institucionalidad y también desde los diferentes países de la región estamos apostando a que ese proceso de diálogo entre oposición y gobierno culmine con resultados positivos. Tenemos en este momento ya el restablecimiento de algunas instituciones del Estado, mesas de diálogo en donde intervienen los países como garantes, como facilitadores. No es nuestra intención interferir. Por lo tanto, las elecciones municipales que se realizan el 10 de diciembre son fundamentales porque es desde abajo el que tiene que irse construyendo esta cultura de diálogo y de manera soberana Venezuela tiene que salir, tiene que restablecer especialmente un escenario de paz y de diálogo que permita superar los problemas confrontados, o sea, que existe en Venezuela. Por lo tanto, sí estaremos, la alcaldía de Caracas se ha constituido también en una expectativa y hemos sido invitados justamente para garantizar y a través de esta veeduría internacional dar cuenta un tanto también de la legitimidad y dar quizás esa paz y esa tranquilidad que necesitan los ciudadanos para que se respete su voluntad que se va a determinar en las urnas. Aspiramos a que entonces estas elecciones estén garantizadas, que no haya el menor conflicto, especialmente cuando las provocaciones desde la oposición han determinado que inclusive haya fallecidos. Entonces, esperamos entonces cumplir y estar a la altura de la representación del país este fin de semana en Venezuela. En otro tema, usted fue concejala de Ibarra. Hay un conflicto entre la familia Morejón y el municipio de Ibarra. ¿Cuál es su criterio respecto a este documento que ha aparecido en la administración de Marco Almeida, en el que el señor Morejón renuncia a cualquier reclamo posterior? Y esto ha causado pues reacción inclusive del propio presidente Lenín Moreno y de organismos como la Procuraduría General del Estado. Usted fue concejala. ¿Cuál es su criterio que conoce respecto a esta situación que de alguna manera preocupa a la gente, sobre todo de Ibarra? Bueno, es un problema que no de ahora y que se viene arrastrando desde que se hizo la declaración pública. Justamente Alfonso Pasquel era alcalde, yo fui su concejala y la declaración de utilidad pública se lo hizo en base a la ley, ¿no? En esas condiciones también habría que ver, o sea, cuáles fueron los compromisos que las siguientes
administraciones tenían que asumir, ¿no?, respecto de lo que implica una declaración de utilidad pública y el reconocimiento que hay que hacer al propietario respecto de los valores, o sea, que pasan a ser ya de patrimonio público. En el país nunca ha habido esta figura de quitar los bienes y decir, es de apropiarse los bienes y decir, o sea, usted no tiene derecho a nada. Entonces ha habido reglas en ese momento que eran unas, hoy son otras. La institucionalidad tiene un responsable administrativo, que es el alcalde, pero el alcalde tiene 5 años. Viene otro alcalde y tiene que responsabilizarse de lo actuado por el anterior, siempre y cuando esté en base a las leyes. Entonces, eso es lo que ha pasado. Es un problema que se dejó realmente de cumplir las condiciones y las cláusulas convenidas entre el Estado, representado por el municipio, y el propietario. Esto fue haciéndose una bola de nieve hasta llegar al plano judicial y hoy hay una sentencia que inclusive se conoció que en meses anteriores se negoció para que ese monto baje, sea menor y la afectación inclusive se corresponda en menor grado a la ciudadanía. Hay decisiones de las autoridades posteriormente. Entonces, de pronto si se encontró una carta, ¿no? Mire, para quien conoce un poquito de leyes, ¿no?, de pronto una carta puede significar una buena intención. Hay que preguntar si la carta se tradujo en un instrumento jurídico que en este momento se pueda aplicar. Y así sea una carta, ¿no es cierto?, de alguna declaración y de alguna intención, tiene que estar notariada o reconocida su firma para que tenga validez. Lo otro significará un montón de oficios y de cartas que ingresan a un municipio todos los días, ¿no? Todos los días. Pero hay que ver, o sea, la validez jurídica que puede tener esta carta. Yo de lo que recuerdo es que una declaración de utilidad pública para la apertura de una calle que era importante para la ciudad, tiene que darse fundamentada en la ley. Eso es competencia del municipio, eso se hizo. ¿Cuál fue las cláusulas para cumplir? ¿Quién hizo o quién estuvo en el periodo para cumplirlo? ¿Por qué no se lo hizo? ¿Qué observaciones hubo? Y obviamente, o sea, estamos frente ya a algunos años que ha pasado esto y hay consecuencias jurídicas y financieras. Ojalá entonces esto no esperemos de otra administración y cada cual se lava las manos. Entonces esto en definitiva lo que va a perjudicar es a los ciudadanos. Algún momento habrá que responder y cerrar este caso. Entonces es lamentable, ¿no? Es lamentable, entiendo yo que se hizo inclusive alguna veeduría ciudadana respecto de esto, pero mentirle a la gente, confundirle a la gente, dar largas al asunto, yo no creo que sea lo más adecuado, porque pierde la ciudad y a lo mejor también las multas o el incumplimiento de una sentencia, o sea, tenga consecuencias no solamente para las autoridades de turno, sino también tenga consecuencias financieras. Varios temas que hemos tratado en este día lunes con la asambleísta por la provincia de Imbabura, Silvia Salgado Andrade. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Fábrica Noticias. Fábrica Noticias, inicio del espacio publicitario. Tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean,
que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. %70 de la superficie terrestre es agua, el 3% de esta es agua dulce y tan solo el 1% llega a ser potable. Una persona puede llegar a desperdiciar 35.000 litros de agua al año. Eso es el equivalente a 6 meses de subsistencia para una persona que vive en lugares de extrema escasez. En América Latina una persona consume 360 litros diarios de agua, mientras que en Europa el promedio es de 160 litros. En África apenas 20 litros. 750 millones de personas no tienen acceso al agua potable. ¿Qué necesitamos para tomar conciencia de la importancia de cuidar el agua? Antonio Ante, Tejiendo Desarrollo, Administración 2014-2019. Fábrica Noticias, fin del espacio publicitario. Fábrica Noticias. Síganos en las redes sociales y también por Multicable Atuntaqui. Recibimos sus fotos, videos y material por el WhatsApp 0995 03 6886. Fábrica Noticias. Seguimos en Fábrica Noticias. Nuestro compañero Patricio de la Cruz estuvo este fin de semana haciendo la cobertura de lo que fue la inauguración de la nueva vía El Tejar Bola Verde Zuleta La Esperanza, que conecta precisamente estos importantes sectores y barrios del Cantón Ibarra. Esta obra fue ejecutada conjuntamente entre la Alcaldía de Ibarra, la Prefectura de Imbabura, Inbavial Empresa Pública y la EMAPA. Aquí los detalles de esta importante obra que beneficia al Cantón Ibarra. Podría estar sobre los 2,5 millones sin ningún problema. Y nos hemos ahorrado $700,000 y con esos $700,000 que nos hemos ahorrado vamos a unirnos también entre el municipio y la prefectura, entre el alcalde y el prefecto, con el visto bueno de los consejeros y consejeras, así como de concejalas y de concejales, para cerrar el circuito y unir obviamente la obra. Decirles que vamos a seguir trabajando con empeño, con cariño, unidos y que somos un equipo. Y decirles igualmente que aquí no es más ni el prefecto, ni el alcalde, ni el municipio, ni la prefectura. Somos un equipo de trabajo y esta obra no es propiedad ni del alcalde ni del prefecto. Los dueños son ustedes, así es que dedíquense a cuidarlo. Muchas gracias. Bueno, esta obra nos parece extraordinaria, casi 7 kilómetros de una vía que ustedes la ven. No es cualquier vía, tiene 2 carriles, cunetas, pasos de agua, señalización de primera categoría. Creo que esta conjunción entre el gobierno provincial y la municipalidad nos está dando éxito, no solo aquí, sino en muchas otras parroquias en las que estamos trabajando. Bueno, las elecciones se ven el día de las elecciones. Mientras tanto hay que seguir trabajando muy fuertemente porque ese es el compromiso, no solamente trabajar por votos, sino por satisfacer las necesidades de la gente. La gente está feliz, contenta porque le hemos dado no solamente una vía para que circulen vehículos con mayor comodidad, sino les estamos dando dignidad. Estas obras que hicimos que están ocultas aquí hace 10 años, casi 12 años de agua y alcantarillado, ahora sirven para poder asfaltar esta carretera. Así es que sobre todo es la dignidad, la autoestima, la justicia social la que perseguimos. A continuación vamos a presentar una nota informativa relacionada a lo que es la visita de los adultos mayores del Cantón San Miguel de Urcuquí a la fábrica Imbabura. Ellos están conociendo todo lo que tiene la fábrica Imbabura y pues tenemos una nota informativa con nuestro compañero Patricio de la Cruz. Bueno, estamos visitando y impulsando esto que es el inclusión a los adultos mayores. Entonces esperamos que este día ellos aprendan, conozcan este sitio que es muy importante dentro de nuestra provincia, entonces para aprender y con todo este grupo de los adultos mayores. Que han venido del extranjero trayendo los materiales para formar la fábrica por medio de unos arrieros, porque más antes no había carros.
Eso ha servido mucho. Y después hubo el ferrocarril, que también ayudó para traer estas cosas. Bueno, el principal objetivo de esta visita con nuestros adultos mayores es que ellos mantengan un envejecimiento activo, que no estén segregados, discriminados ni tampoco olvidados, hacerles partícipes de estas actividades y que ellos puedan disfrutar más que todo, según sus capacidades y sus necesidades. Como somos del proyecto del Cantón Norcoquí, así mismo venimos, claro, pero como hoy estamos aquí, no hemos conocido acá adentro, estuvimos solo por fuera nomás estuvimos, pero bueno, nosotros como no sabíamos más, estábamos conformes, pero ahora en la actualidad estamos más conformes, más contentos, porque ha habido varios métodos y modelos de que ha sido la fábrica de textil Atuntaqui. Bueno, gracias a Fábrica, a los que nos escuchan y a los que nos están mirando. Bueno, nosotros como Complejo Cultural Fábrica Imbabura tenemos una de nuestras políticas dentro de los derechos culturales ser inclusivos y en ese sentido nosotros con los brazos abiertos a nuestros adultos mayores y en coordinación desde luego dentro de lo que son los GATS municipales, dando cumplimiento al Sistema Nacional de Cultura, como es el entrelazar todo lo que es acción cultural, actividad cultural, con los departamentos de cultura de los diferentes municipios de Imbabura. Y concluye Fábrica Noticias. Queremos agradecerles a ustedes, amigos y amigas, señoras y señores, por acompañarnos en este servicio informativo a través de Canal 41. El reprise de este servicio informativo a las 22 horas por Canal 41 y mañana a 6 en punto también por Fábrica Radio 92.3 FM. Tendremos la presencia del alcalde de Otavalo, Gustavo Pareja, para hablarnos este martes respecto a lo que es algunos proyectos turísticos y también pues la defensa del lechero, que se hizo un evento muy importante este fin de semana. Aquí concluye Fábrica Noticias. Nos vemos el día de mañana. La Fábrica 92.3 FM y Canal 41 UHF presentaron Fábrica Noticias. Nos encontramos en cualquier momento cuando la noticia lo amerite. Hasta vernos.